Buenas tardes, estás viendo Mirada hacia China con Pamela Fraustro y estas son las noticias más importantes de hoy. Los aviones de combate F-16 del ejército estadounidense volaron con munición real en el mar de China Meridional, apuntando a la flota comunista china. El presidente de Filipinas enviará buques de guerra al mar de China Meridional. China entra en la fase de la Revolución Cultural 2.0. Pelosi, la prioridad son los derechos humanos en Hong Kong. 150.000 soldados rusos en la frontera advirtiendo a Estados Unidos y Europa que se mantengan al margen. El PSC tiene miedo de que Estados Unidos añada equipos resistentes a la guerra espacial. Y el discurso de Xi Jinping en el foro Boao marca para algunos el inicio de la Guerra Fría. Los aviones de combate F-16 del ejército estadounidense volaron con munición real en el mar de China Meridional, apuntando a la flota comunista china. Los aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han estado volando en el espacio aéreo de Taiwán, en gran medida la semana pasada, mientras se acumulan nubes de guerra en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán. Según el sitio web de noticias estadounidense The Drive, la rara salida de los F-16 de la Fuerza Aérea con munición real sugiere que no se trataba de una simple misión de entrenamiento de largo alcance, sino que muy probablemente se trataba de una operación de emergencia para enviar señales a las fuerzas comunistas chinas después de realizar cálculos exhaustivos. El informe dice que los F-16 de la base aérea de Misawa partieron de la base aérea de Kadena en Okinawa, mientras que 4 aviones de reabastecimiento aéreo KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aparecieron en el estrecho de Busan. Se cree que para reabastecer a los F-16, que luego volaron sobre el grupo de ataque Roosevelt en el mar de China Meridional. Un internauta japonés vio el sábado en la base aérea de Yokota, en Tokio, a los F-16 que regresaban del mar de China Meridional. Estos aterrizaron en Yokota para reposar y luego despegaron de nuevo a las 17 horas para regresar al norte a la base aérea de Misawa. Las fotos muestran que cada uno de los F-16 lleva 5 misiles aire-aire avanzados AIM-120C7 de medio alcance y un misil de aire-aire corto alcance AIM-9 Rattlesnake. Uno de los F-16 llevaba los últimos misiles AIM-9X y otros 3 eran modelos más antiguos. En la parte inferior de los aviones, todos estaban equipados con vainas eléctricas AN/ALQ-184 y un sistema de puntería de misiles antirradiación de alta velocidad AN/ASQ. Además de responder al movimiento del Partido Comunista Chino, los F-16 aparecieron aparentemente en el mar de China Meridional junto con el Roosevelt. Esto es especialmente cierto en el caso del sobrevuelo de Japón, que demuestra que no se trata simplemente de una misión de entrenamiento de largo alcance, sino de una señal para los militares chinos y quizás incluso de una misión de combate en respuesta a una emergencia. El presidente de Filipinas enviará buques de guerra al mar de China Meridional. El 19 de abril, el presidente filipino Rodrigo Duterte dijo en una conferencia de prensa televisiva nocturna que enviaría un buque de guerra al mar de China Meridional si el Partido Comunista Chino comenzaba a explotar el petróleo y otros recursos dentro de la zona, para afirmar la propiedad de los recursos petrolíferos y minerales del área. También afirmó con contundencia que podría ser sangriento. El 12 de julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya anunció los resultados del arbitraje según los cuales el PSC no tiene derechos históricos sobre los recursos naturales del mar de China Meridional, en la base a la línea de 9 rayas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, exigió al gobierno chino que cesara sus actividades en el mar de China Meridional. A pesar de todo, Duterte siempre ha buscado construir una alianza con China, por lo que no estaba dispuesto a enfrentarse a los dirigentes del Partido Comunista Chino. Duterte también ha dicho en repetidas ocasiones que Filipinas es impotente para detener al PSC y que desafiar las actividades del PSC en el mar de China Meridional podría llevar a Filipinas a perder la guerra contra el PSC. Algunos críticos se quejaron de la actitud débil de Duterte.
Sin embargo, hay un cambio grande ahora, ya que Duterte aseguró el 19 de mayo que defendería la soberanía de Filipinas sobre recursos como el petróleo y los minerales en el mar de China Meridional. También dijo, ahora no me interesa tanto la pesca, no creo que haya suficientes peces para que los países se peleen. Pero cuando empecemos a minar, cuando empecemos a extraer petróleo en las profundidades del mar de China Meridional, entonces enviaré allí nuestros barcos grises, los barcos de la Marina Filipina, para hacer valer la soberanía. También dijo que si el PSC empieza a perforar en busca de petróleo en el área, les dirá que no es parte del acuerdo, y él también perforará en busca de petróleo allí. Un artículo de Reuters del 19 informaba de que el líder de la línea dura dijo que, dadas las actividades del PSC en el mar de China Meridional, Filipinas no podría aplicar con éxito su sentencia sin ningún derramamiento de sangre. China entra en la fase de revolución cultural 2.0. Según informan los medios de comunicación extranjeros, el Partido Comunista Chino está preparando la celebración del centenario de su fundación el 1 de julio. Las escuelas primarias de algunas ciudades han establecido tareas para que los alumnos canten sobre el sueño chino y también hagan caligrafía y pintura. En los autobuses y el metro se emiten mensajes sobre el nacionalismo. En las universidades se representa una obra sobre los jóvenes amantes que murieron por el comunismo, y los teatros estatales recuperan las obras modelo de la era de Mao Zedong. Al mismo tiempo, las autoridades han intensificado los esfuerzos para silenciar a los disidentes, incluso desde dentro del partido, lo que pone nervioso al PSC. Las autoridades retiraron recientemente un artículo del ex primer ministro chino Wen Jiabao en varios sitios web, pero no dijeron ninguna explicación. Dentro de ese artículo, que hablaba sobre un recuerdo de su madre publicado en un periódico de Macao, Wen escribió que China necesita justicia y equidad. Adicionalmente, el gobierno comunista ha dado instrucciones a miles de cines de todo el país para que proyecten al menos 2 películas que glorifican al Partido Comunista Chino cada semana hasta finales de año. Según un comunicado de la Oficina Nacional de Cine de China, el gobierno asignará a funcionarios locales la tarea de movilizar a los miembros del partido y a otras personas para que asistan a las proyecciones. Por supuesto, los funcionarios locales siempre están siendo presionados por Pekín para que organicen actos con motivo del centenario del partido. Las empresas están inscribiendo a sus empleados en clases de fiesta después de horarios de trabajo, en visitas a lugares revolucionarios, etc. Es más, no solo los funcionarios chinos cantan el lema de seguir siempre al partido, sino que incluso las monjas y los monjes dentro de los templos lo tienen que hacer. Citizen Lao Hei suspiraba diciendo que hasta las monjas tenían que cantar canciones rojas y que China había entrado en la Revolución Cultural 2.0. Algunos internautas dijeron, Marx dijo, el comunismo es eliminar la propiedad privada. El comunismo tiene que derrocar la cultura tradicional, la moral tradicional, la religión tradicional y destruir las relaciones interpersonales. También dijeron, tenemos que abolir la propiedad privada en nombre de la lucha de clases y la liberación de toda la humanidad. Pelosi, la prioridad son los derechos humanos en Hong Kong. El 19 de abril, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una videoconferencia online organizada por el Hong Kong Democracy Council, aseguró a los activistas de Hong Kong que los derechos humanos se valoran por encima de los intereses comerciales en China y que ambos partidos de Estados Unidos apoyan al Estado de Derecho democrático en Hong Kong. Este hecho se produce tras la condena de 9 destacadas figuras prodemocráticas en Hong Kong por parte de las autoridades comunistas chinas. Pelosi afirmó que los recientes juicios y condenas son una prueba más de la escalada de los ataques de Pekín al Estado de Derecho. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en una declaración el pasado viernes también subrayó que la medida del PSC tenía una motivación puramente política y era otra prueba de que la ley básica y la declaración conjunta chino-británica sirven para eliminar la disidencia. Mientras Pelosi hablaba, la Cámara de Representantes de Estados Unidos también aprobó una resolución de condena al PSC por la persecución de derechos humanos en Hong Kong. El iniciador de esta resolución,
la 130, es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, un demócrata de Nueva York, y afirmó que al aprobar esta resolución, ambos partidos del Congreso instan firmemente al Partido Comunista Chino y al gobierno de Hong Kong a respetar la voluntad del pueblo de Hong Kong. Además, la resolución pide al Partido Comunista Chino y al gobierno de Hong Kong que liberen a los demócratas y políticos de Hong Kong detenidos en virtud de la versión hongkonesa de la Ley de Seguridad Nacional. Y también anima al presidente de Estados Unidos, al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, junto con los aliados y socios, a que ayuden a proteger al pueblo de Hong Kong, apoyando la continuación de las sanciones contra el Partido Comunista Chino y los funcionarios del gobierno de Hong Kong en los procedimientos judiciales internacionales contra el gobierno chino por su incumplimiento de la Declaración Conjunta Chino-Británica. Al mismo tiempo, se afirma que la cooperación con los aliados es necesaria para garantizar la aplicación de las sanciones que sea útil de carácter multilateral. Esta resolución interpartidaria fue aprobada casi por unanimidad, con un solo voto en contra. 150.000 soldados rusos en la frontera advirtiendo a Estados Unidos y Europa que se mantengan al margen. Se acusa a Rusia de acumular 150.000 soldados en la frontera, mientras que Ucrania ha anunciado que lanzará un ejercicio antiterrorista a nivel nacional. Los rebeldes prorrusos han violado el acuerdo al seguir utilizando morteros de 120 y 80 milímetros y lanzando minas contra la población, dijo un soldado ucraniano en una entrevista. Se cree que Rusia y Ucrania están ahora al borde de la guerra. En términos de poder militar global, Rusia ocupa el segundo lugar en el mundo y Ucrania el 25, por lo que Ucrania está buscando activamente ayuda extranjera. La OTAN y la Unión Europea también están muy preocupados por esto, y la Unión Europea señaló que Rusia ya ha acumulado 150.000 soldados en la frontera ruso-ucraniana. El presidente francés Macron pidió a Estados Unidos y Europa que dejaran claras sus posiciones ante Rusia y dijo que no aceptan en absoluto que haya nuevas operaciones militares en suelo ucraniano. Los buques de guerra estadounidenses fueron cancelados del Mar Negro hace solo unos días, pero ahora hay rumores de que los buques de guerra británicos están listos para ir y Ucrania está hablando de lanzar ejercicios antiterroristas en la mayor parte del país. Los funcionarios ucranianos han acudido a la frontera casi todos los días para advertir a Rusia de que no actúe precipitadamente. Rusia cree que las recientes tensiones fronterizas se deben a la exageración populista oficial del presidente ucraniano, al tiempo que critica a las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN por sobrepasar sus fronteras y tomar demasiado control. Rusia cree que Occidente difunde rumores y temores al exterior, y que lo hace deliberadamente, y le acusa de encubrir problemas. También se comenta que el ejército estadounidense sigue un estricto proceso de despegue y aterrizaje de los aviones de combate, mientras que los aviones de combate chinos actúan como si estuvieran jugando con sus vidas y se atreven a aterrizar así sin ningún SOP en lo absoluto, por lo que los militares estadounidenses están sorprendidos. No es de extrañar que la frecuencia de los accidentes de los aviones militares chinos sea tan alta. El Partido Comunista Chino tiene miedo de que Estados Unidos añada equipos resistentes a la guerra espacial. El gobierno de Estados Unidos ha incorporado una nueva serie de potentes equipos a su programa de guerra espacial, y esta se estará convirtiendo en una de las áreas más importantes de los asuntos militares. Lockheed Martin ha lanzado una nueva serie de satélites militares tácticos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, con lo que la brecha entre el poderío militar de Estados Unidos y China vuelve a profundizarse de nuevo. Se entiende que los nuevos satélites tácticos ISR de Lockheed utilizan el sistema de misión abierta y la interfaz universal de mando y control, lo que les permite operar con diferentes plataformas y sistemas de gestión de batalla. Esta es una plataforma definida por software, por lo que puede adaptarse rápidamente a las amenazas cambiantes y tiene la capacidad de proporcionar hasta 14 kilovatios de carga útil para una carga útil de 33.500 kilos.
y cuenta con un sistema de procesamiento de datos reforzado que admite misiones de sensores de baja latencia en operaciones, procesamiento de datos de órbita, comunicaciones protegidas, enlace de descendente directo y conocimiento de la situación y mensajería de objetivos. Se entiende que los satélites militares no solo pueden vigilar todos los aspectos de la guerra, sino también convertir las unidades de combate independientes en tierra, mar y aire en una red compleja, y utilizar la inteligencia artificial para dirigir las operaciones en general. En la actualidad, el poder militar del PSC es todavía muy inferior al de Estados Unidos. El discurso de Xi Jinping en el foro de Boao marca para algunos el inicio de la Guerra Fría. En un discurso pronunciado en la reunión anual del Foro de Boao para Asia, en Hainan, el presidente chino Xi Jinping volvió a promover el proyecto Belt and Road. Los expertos dicen que su discurso confirma que ha comenzado una nueva Guerra Fría. En la mañana del 20 de abril, el presidente chino Xi Jinping emitió el mensaje por medio de video en el que pedía a todos los países interesados que se unieran a la iniciativa de Belt and Road. Adicional a esto, él dijo: "Los asuntos internacionales deben ser discutidos por todos. El unilateralismo de los países individuales no debe llevar el ritmo a todo el mundo. El mundo necesita justicia, no hegemonía". Según una entrevista con el académico chino independiente Cha Jianguo, realizada el 20 de abril por Radio Free Asia, el discurso de Xi Jinping en el foro de Boao fue un contraataque a Estados Unidos, y se dice que inició una nueva guerra fría entre China y las democracias occidentales en general, incluida la estadounidense. Será una confrontación estratégica amplia y prolongada, con la confrontación como pilar y la cooperación como complemento. Wu Qiang, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tsinghua, cree que el discurso de Xi Jinping desveló dos importantes mensajes. En primer lugar, su propuesta de Belt and Road reafirma la intención de China de adoptar una versión china de la globalización neoliberal, que es su mayor intento estratégico de revisar la globalización para convertirla en una versión dirigida por China. El núcleo, y por supuesto, es Belt and Road. Esto fue todo por hoy. Como siempre, muy agradecida por que hayas visto este video, y si realmente crees que esta información es útil, te agradecemos infinitamente tu apoyo comentando y compartiendo, ya que ahora lo necesitamos más que nunca antes. Y bueno, un saludo, que estés muy bien y nos vemos el día de mañana con más noticias.